En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 13, del verso 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvería. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si Si no te lavo, no podrás entrar, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos a esta meditación y a este compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da. Estamos celebrando Jueves Santo, Jueves Sacerdotal, en donde este día Jesucristo hace la institución del orden sacerdotal, hace también el ministerio del sacramento de la Santa Eucaristía y el mandamiento del amor. Eso es lo que hoy la Iglesia celebra en este día, Jueves Santo, Jueves Sacerdotal. Para todos los sacerdotes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ilumine en el caminar hacia el reino de los cielos. Que Dios bendiga grandemente a todos aquellos sacerdotes que llevan la predicación día tras día de la palabra del Señor a todo su pueblo. Hoy que es jueves sacerdotal, que Dios los bendiga. Bendiciones para todos nuestros sacerdotes. Hoy en adelante comienza el trigo pascual. Fíjese muy bien que son 3 días los más santos, los más sagrados, 3 días, donde la iglesia recuerda lo que pasó con Jesucristo. En la vida de la iglesia, en la vida de los padres, de los abuelos o de los bisabuelos, la iglesia vivía estos días en silencio. No había bulla, no había escándalo, no había ruido, no habían gritos, no había nada. Vivía realmente la iglesia familias que verdaderamente servían a Dios
vivían con ese gran respeto en silencio a esos días tan sagrados, a esos días tan santos. Fíjese muy bien. Pero ahora el mundo lo ha usado como días de reposo, días de descanso, días de ir a la playa, días de ir a la cantina, días de ir al cine, días de ir a la fiesta, días de ir al baile. El mundo lo ha usado a como quiera. Se ha perdido ese respeto, se ha perdido todo eso que la iglesia viene enseñando desde hace años. Y es por eso que el Evangelio hoy nos invita a que nosotros participemos de estos días dentro de la iglesia con un silencio y un respeto al Señor, que hoy la iglesia celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio hoy nos dice, antes de la fiesta de Pascua, antes, en la fiesta de Pascua, la Pascua es el paso del Señor. Y dice que antes, en la fiesta de Pascua de los judíos, lo celebraban con un cordero, lo degollaban y la sangre lo usaban para marcar las puertas o las esquinas de sus casas. Mire cómo lo dice la primera lectura en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, del verso 6. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes, entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. ¿Por qué lo tenían que hacer ellos? ¿Por qué usaban la sangre para marcar los postes? Mire, durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los judíos como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo. Eso nos dice la primera lectura. Nos enseña cómo celebraban la Pascua del Antiguo Testamento, la Pascua de los judíos. Sacrificaban un cordero. Hoy en el Nuevo Testamento, mire cómo lo dice San Juan en su capítulo 1, en el verso 29. En el Nuevo Testamento, el Cordero, vean ustedes quién es el Cordero. Mire, al día siguiente Juan vio a Jesús. Juan vio a Jesús. Mire, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Jesús, Jesús es el Cordero de Dios que ha venido, ha venido para ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados, la nueva alianza, el nuevo pacto de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque dice en San Juan capítulo 3, en su verso 16, mire cómo lo dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado con el hecho de no creer. Entonces Juan presenta a Jesús como el Cordero y por eso tanto amó Dios al mundo. Así amó Dios al mundo al enviar a su Hijo único a ser sacrificado como el Cordero. Fíjese muy bien, por eso el Evangelio el día de hoy nos invita y dice,
antes de la fiesta de Pascua, la Pascua, el paso de Jesús. Por eso dice, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús sabía que la hora le había llegado de salir de este mundo para ir al Padre. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote. Hemos visto el evangelio que acabamos de pasar en estos días, cómo nos hablaba de Judas, cómo mencionaba el evangelio Judas, y el evangelio Cristo nos dice que no podemos imitar a Judas, no podemos ser como Judas, con un interés, y por el interés se sintió dueño de Jesús para poder poner un precio, fíjese bien. Eso es la forma en que el Evangelio lo expresa, porque solamente una persona que sea dueño de las cosas le pone precio. Y así fue Judas. Así se sintió Judas, dice los evangelios que hemos pasado en estos días. Dice, Jesús fue y le preguntó, ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego, como que fuera dueño, ¿verdad? Entonces, los evangelios que hemos pasado nos han mencionado que nosotros no podemos imitar, no podemos ser como Judas, que para nosotros lo más importante sea el dinero y Dios lo dejamos a un lado. No, el Señor dice que no debemos vivir la vida así, porque la vida de Judas lo llevó hasta quitarse la vida, la ambición. Mire, ser avaro llegó hasta la muerte, fue y se ahorcó. Eso nos dice el Evangelio, que nosotros no podemos imitar. Por eso dice, estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía nuevamente. Él estaba seguro, estaba convencido. Mire lo que hizo. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Por eso Jesús dice, yo he venido no para ser servido, sino para servir al mundo. Jesús vino para servir al mundo, no vino para ser servido, dice el Evangelio, la palabra del Señor. Y por eso, miren, con este gesto de humildad, así como lo hacían los esclavos con los amos que les lavaban los pies, así se hace Jesús. Con eso Jesús nos enseña el servicio hacia los demás, la entrega, el amor hacia los demás. ¿Cómo está sirviendo usted en su comunidad? ¿Cómo está sirviendo usted en su familia? ¿Cómo está viviendo usted ese ministerio al cual Dios lo ha llamado? ¿Cómo lo está llevando? ¿Usted quiere que lo sirvan? ¿Usted se siente ser jefe? ¿Qué dijo Pedro? Pedro, recuerden ustedes que Pedro dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro se sentía un maestro, se sentía un patrón, y que los patrones, mire, él no quería hacer nada. Y por eso Jesús nos enseña que nosotros debemos seguir el ejemplo que Él ha hecho con sus discípulos, mostrar ese ejemplo de humildad, de humillación como esclavo, fíjese bien, como esclavo por haber sido vendido por Judas. Y enseña Él, por eso dice en el verso 15, dice, yo les he dado ejemplos y ustedes deben hacer como he hecho yo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué usted es exigente? ¿Por qué usted quiere que lo sirvan cuando es usted, que si usted quiere ganar el reino de los cielos,
es usted el que tiene que servir. Son ustedes los que tienen que servir. El Señor lo dice. Yo les he dado ejemplos. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Por qué nosotros actuamos de una manera a la cual el Señor no nos lo ha enseñado? El Señor quiere que nosotros sirvamos, que hagamos todas las cosas como Él así lo pide en la palabra, como Él así lo ha dejado en las Sagradas Escrituras. Mire, por eso dice, cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Escuchamos la palabra, pasamos años, pasamos la Semana Santa años tras año y tras año y seguimos igual o hasta peor. No ha habido en nosotros ningún cambio. Simplemente nos dejamos llevar por la enseñanza de Judas, el querer poner los ojos en las ambiciones, que cada día tener más y la enseñanza de Dios está por un lado. Y eso lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6 en su verso 2, que no podemos descuidar las Sagradas Escrituras por hacernos cargo de otras cosas. La enseñanza lo dice. Cuando nosotros nos vamos para otro lado buscando los propios intereses, abandonamos al Señor. Y el Señor dice, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde, lo vamos a ver más tarde, lo vamos a vivir cuando nos toca pasar por la muerte, que es el paso hacia la otra vida, lo que Jesús hoy nos enseña en su palabra, el paso de Jesús. Eso es lo que nos enseña. La Pascua de Jesús es el paso hacia la otra vida, hacia el Padre. Por eso dice, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro le replicó, jamás me lavarás los pies. Pues le respondió, si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Y así, hoy el Evangelio nos dice, no todos ustedes están limpios, no todos ustedes están tratando de ser servidores, no todos ustedes están ayudando a los que necesitan, no todos, eso ustedes no lo comprenden por ahora, pero lo comprenderán después cuando nos toca irnos de aquí, es cuando lo vamos a comprender, pero mire, ya va a ser demasiado tarde. Hoy la iglesia lo enseña, hoy el Señor lo dice. Por eso en Filipenses, fíjese muy bien, nos muestra y nos enseña el Señor en Filipenses en sus capítulos 2, versos 3 y 4 dice, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo en muchas ocasiones? Buscando nuestros intereses, que estos días son días de fiesta para el mundo, hace lo que quiere hacer. No busque sus propios intereses, busque al Señor, imite al Señor como lo hizo, mire. No busque sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Preocúpese al servicio de los demás. Como Cristo lo hizo, así también debemos hacer nosotros, dar ese servicio. Eso es lo que el Señor lo llama el mandamiento del amor. Por eso el Señor nos dice y nos enseña cómo nosotros lo debemos hacer. Por eso en San Juan 13:34 dice, les doy un mandamiento nuevo,
que se amen los unos a los otros. ¿Por qué dice el Señor que es nuevo? Porque nadie lo ha estrenado. Sigue siendo nuevo porque nosotros no estamos viviendo lo que el Señor nos pide en su palabra. Y por eso dice, mire, sino más bien preocúpese cada uno por los demás, tengan unos con otros los mismos sentimientos que que estuvieron en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Por eso en Primera de Juan, mire cómo lo dice en Primera de Juan. La palabra del Señor nos dice, Primera de Juan capítulo 1, verso 7, dice, en cambio, si caminamos en la luz, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si estamos en la luz, hacemos lo que la luz hizo, Cristo. Si estamos con Él, hagamos lo que Él hizo, vivamos lo que Él hizo. Por eso el Señor dice, yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacerlo como he hecho yo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los cristianos de este tiempo? Fíjese muy bien. Por eso dice, Jesús les dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Y en San Juan, capítulo 15, mire cómo lo dice el Señor. Vamos a buscar en nuestra Sagrada Escritura, San Juan capítulo 15, versos del 2 al 3. Mire, dice, toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Mire, toda rama que no da fruto en mí la corta y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Mire cómo lo dice el Señor en San Juan capítulo 15, versos del 2 al 3. Y por eso en San Juan capítulo 13, verso 34 dice, les doy un mandamiento nuevo. Les dejo este mandamiento nuevo, que todavía sigue nuevo porque está sin estrenar. Nadie lo ha estrenado porque nadie ha vivido, nadie ha hecho lo que el Señor hizo. Y si usted lo está haciendo y lo está viviendo, lo felicito. Siga adelante porque eso es lo que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros lo vivamos y obtendremos la vida eterna. Fíjese muy bien, por eso dice, cuando terminó de lavarse los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa. Recuerde usted que dice, estaban comiendo la cena, dice el verso 2, estaban comiendo la cena. Y luego aquí dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, comprendan lo que he hecho con ustedes. La Eucaristía. Y eso lo dice Pablo, San Pablo, allá en Primera de Corintios. Pablo en Primera de Corintios, vamos al capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Mire cómo lo dice el Señor, cómo lo anuncia Pablo, 11:23. San Pablo, capítulo 11, verso 23, nos habla de la cena del Señor. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, hágalo en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Pablo lo está diciendo
¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Nos enseña Pablo de la cena del Señor en lo que dice allá en Mateo 26. Fíjese bien, vamos a las Sagradas Escrituras y vamos a buscar Mateo capítulo 26, verso 26, donde dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó, diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta en el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pablo nos está recordando, nos está diciendo que él lo recibió del Señor, o sea, de los apóstoles del Señor, y nos manda a Mateo 26, 26. Luego nos habla de Marcos, fíjese muy bien, 14, 22, la última cena del Señor. El Señor dice, hagan esto en memoria mía, que la iglesia lo siga haciendo, lo siga viviendo y que otros no lo crean, eso ya es problema de ellos. Dice en Marcos 14, 14, 12, dice, mire, el primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a celebrar, a prepararte la cena de la Pascua? Y ya luego vamos al 22, dice, durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se lo entregó y todos bebieron de ella, y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Entonces, cuando las Sagradas Escrituras nos enseña, nos explica, por eso, fíjese, Pablo en Primera de Corintios 11, 23 dice que es la nueva alianza, lo mismo que dice Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Por eso dice, hagan esto en memoria mía. Lo mismo que dice San Pablo en Primera de Corintios 11, 23. La cena del Señor, el cuerpo, la institución de la Eucaristía. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso en San Juan, fíjese muy bien lo que dice San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 51. Nos lo explica el Señor. Mire cómo lo dice San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Cuál pan? ¿De qué pan está hablando? ¿De la palabra de Dios? ¿De la Biblia? ¿De las Sagradas Escrituras? ¿De qué pan está hablando el Señor? Está hablando de la Santa Eucaristía que instituyó en Mateo 26, 26, en Marcos 14, 22, en Lucas 22, 19. Por eso hoy en San Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso, en Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 46. Nos dice el Señor, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y comían la comida con alegría y con gran entusiasmo, con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Mire, todos los días se reunían en el templo, con entusiasmo partían el pan. Los apóstoles empezaron a vivir, por eso Pablo dice, yo he recibido del Señor. Pablo no vio a Cristo, Pablo no estuvo con Cristo. Fueron los apóstoles que lo enseñaron. Cuando Pablo se convierte en Hechos capítulo 9 del versículo 1 en adelante, cuando los apóstoles lo toman de la mano, lo llevan, lo conducen y lo enseñan. Desde ahí Pablo recibe la enseñanza de Jesucristo por medio de los apóstoles. Por eso dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Entonces nos habla de la cena del Señor, de la institución de la Eucaristía, del nuevo pacto, de la nueva alianza por medio de su Hijo Jesucristo como cordero entregado al sacrificio. Y entonces por eso, fíjese muy bien, por eso San Juan 6:63, mire cómo lo dice el Señor en su palabra. Volvemos a San Juan capítulo 6, en el verso 63, mire cómo lo dice. La palabra dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿Usted cree en eso? Si usted cree en eso, oiga lo que dice. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué creen que el mundo andan unos para allá, otros para abajo, otros para arriba, otros haciendo una cosa, otros bailando, otros cantando, otros en las cantinas, otros en las tabernas, otros donde quiera, en las playas, en todo lugar? Porque hay unos que no creen, aunque el Señor lo diga en su palabra, aunque el Señor lo dice, estimados amigos, estimados hermanos en Cristo, aunque el Señor lo diga, yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Por eso en el capítulo 5 del libro de los Hebreos, en el capítulo 5 dice, todos somos sacerdotes. Oiga, el trabajo, por eso dice la institución del orden sacerdotal. Por eso dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificio por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Es tomado de entre los hombres. El sacerdote que hoy celebra la iglesia, un saludo especial, cordial para todos mis hermanos sacerdotes que han sido tomados, elegidos, a los maestros de la apologética, aquellos sacerdotes que denuncian las injusticias y que van acompañando al pueblo, denunciando, enfrentando esas injusticias. Que Dios los bendiga a esos hermanos sacerdotes, porque han sido elegidos en medio del pueblo, ha sido elegido por Dios para llevar y cumplir esta misión. Por eso el Señor, hoy que nos ha manifestado su amor a través de su palabra, hoy que nos ha enseñado la institución del orden sacerdotal, la institución del sacramento de la Eucaristía y luego el mandamiento del amor, hacer lo que Cristo ha hecho para demostrar ese servicio hacia los demás. He venido para servir, dice el Señor, no para ser servido. Y eso, el Señor, recuerden que se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado en el pan. Ustedes pueden leer en Lucas capítulo 24, en su verso 13,
con los discípulos de Maús cuando van y Cristo los acompaña, el Señor ya resucitado los acompaña y se queda en el pan. Al partir el pan, desaparece de sus vistas. ¿Qué más queremos? Por eso hay muchos que no creen. Y la invitación es a que busquemos la palabra del Señor, nos preparemos, porque la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña, por eso la Iglesia recuerda lo que aconteció, lo que pasó con Jesucristo. Por esto, desde el jueves, fíjense muy bien, desde hoy día jueves, se celebra, ¿sí?, los 3 días del trigo pascual. El trigo pascual, que son los 3 días, jueves, viernes y sábado, en donde somos invitados a participar de la palabra del Señor en silencio. Esta invitación es de compartir con nuestra familia y que juntos aprendamos. Que Dios Padre Todopoderoso derrame bendiciones sobre nosotros, nos acompañe cada día mientras tengamos la oportunidad de prepararnos y formarnos, que el Señor nos ayude, nos ilumine nuestra mente, abre nuestro corazón para esa semilla que ha sido regada, esa semilla que ha sido regada en todos esos corazones, que Dios nos ilumine, nos acompañe siempre, invitándolos para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios Todopoderoso nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.